Muy buenos días, lo anunciado en nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el decano de la Facultad de Ciencias, con Juan Cristina, a quien mucho le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Buenos días. Yo le agradezco muchísimo esta invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Veo que se ha hablado mucho acerca bueno, lo acontecido en Chile, el tema del terremoto y las derivaciones que tuvo, ni que hablar en Buenos Aires, donde se sintió, y también en Punta del Este, que hubo gente que incluso evacuó edificios porque sintieron el temblor, y todos queríamos saber, bueno, cuánto había sido el movimiento telúrico aquí en nuestro territorio. Y allí, de alguna manera, quedó expuesto que, por lo menos en cuanto a la medición de este tipo de cuestiones, estamos trabajando con cierta precariedad. Y como es de su facultad, quería preguntarle, ¿sabían ustedes que eventualmente ante un fenómeno de estas características quizás la medición no iba a poder ser instantánea, que se iban a aparecer? De alguna manera queda expuesta la imagen de la facultad y de la manera en la que trabaja. Sí, bueno, no olvidemos que, digamos, la facultad se dedica a cuestiones que son de investigación. Claro. Y por supuesto contribuimos con el resto del Estado a brindar todas las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento científico. Hay un esfuerzo muy grande de instalar un sismógrafo en la región de Iguá por parte de Facultad de Ciencias, con las dificultades naturales que tienen hoy todos aquellos que hacemos investigación de avanzada. Es decir, cuando hablamos de la inversión, digamos que el Estado hace y que permite que haya proyectos, digamos, tratando, tanto sea, le digo, en las ciencias geológicas, que hace 15 años eran testimoniales, y hoy tienen una importancia tremenda para el Uruguay. Digo, el sismógrafo que nosotros que tenemos del Instituto de Ciencias Geológicas es un sismógrafo que es capaz de detectar cualquier terremoto que haya en cualquier parte del planeta. Digamos, lo que hay que explicar es que digamos, la sensibilidad que usted tiene depende de dónde está localizado. Nosotros estamos dentro de una placa, es decir, la Tierra está dividida en placas que chocan entre sí y que tienen distintos fenómenos, ¿no? ¿Por qué los terremotos se producen en Chile con esa violencia y esas frecuencias? Porque hay dos placas de la Tierra que chocan. Nosotros estamos exactamente del otro lado de la placa, por eso somos un país que afortunadamente no tenemos esos desastres naturales de esa envergadura. Creo que estudiar todo eso no solo sirve para los terremotos, sirve para conocer la geología del lugar, sirve para poder incluso detectar estas cosas que eventualmente pueden tener una influencia, y conocer mucho más de lo que es nuestro subsuelo que no conocemos, porque nuestra labor es conocer y dar esos datos a quienes tienen que tomar las políticas públicas, que no somos nosotros. Sí. Entonces, en ese sentido, de cualquier manera, creo que hay un trabajo muy intenso y muy bueno de mis colegas de ciencias geológicas, que con un esfuerzo enorme tratan de contribuir al resto del Estado, que son los que tienen que tomar las decisiones, y en ese sentido estamos trabajando. Entonces, se puede referir a que, por ejemplo, la conectividad, bueno, no sería la que tendría que ser. Usted dice, ¿cuánto sale? Bueno, si usted tiene que gastar $100.000 en un sismógrafo, y usted no tiene un programa de equipamiento como el que planteamos para este presupuesto nacional, hacemos lo que podemos y lo vamos a continuar haciendo. Ahora, para que tenga usted una idea, en los últimos 5 años en nuestra universidad no tuvimos un programa de equipamiento de gran nivel. La tecnología, para que la gente tenga una idea, cambia cada 10 años. Cada 10 años los aparatos que usted tiene en su laboratorio son obsoletos. Esa es la verdad del mundo de hoy. Antes la vida media de una empresa en 1920 era 67 años y en el 2014 la vida media de una empresa son 15. Entonces... ¿Y cada cuánto renovamos nosotros? El mundo entero renueva cada 10 años, es decir, lo que uno compró en el 2004 ya en el 2014 quedó vetusto, en el 2005, 2015 y así respectivamente. Yo tengo 2 microscopios electrónicos en la facultad, incluso en algunos de ellos, incluso la exportación de leche en polvo por barreras no arancelarias pudo en algún momento peligrar. Con estudios que se hicieron en el microscopio electrónico se logró demostrar que no existían los cristales que se decía que existían en la leche en polvo, lo cual permitió que la exportación de leche en polvo fuera, salvó millones de dólares. Se pudiera realizar. Esos microscopios hoy tienen 25 años. Bueno, esa es, digamos, entonces, cuando nosotros construimos nuestros presupuestos, es decir, lo más importante
cuando uno construye un presupuesto es hablar de los planes. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que usted va a hacer dentro de 5 años? Que eso es lo que, bueno, buenamente queremos explicar cuáles son nuestros planes. Obviamente, algunas de estas cosas obviamente están enganchadas con lo que son los temas salariales, que bueno, que se ha discutido, digo que ha estado en la opinión pública recientemente, pero una cosa está enganchada con la otra, porque obviamente me dice, bueno, sí, cuando un grado 1, 20 horas, uno de mis muchachos jóvenes gana 9.000 pesos en la mano, algo tenemos que hacer. Digo, creo que va un poco por ahí lo que usted me preguntaba. O sea, realidad, no solamente le tenemos que dar un Fórmula 1 para manejar, un auto de buena calidad, sino que además le tenemos que pagar acordemente. Digo, a mí el dato me parece tremendo, ¿no? En el mundo se deben renovar cada 10 años y nosotros tenemos microscopio hace 25. Así de sencillo. Esa es la realidad. Me imagino que habrá algunas herramientas que son puede ir a mi laboratorio, puede ir a mi laboratorio y ver un montón de cacharros en la puerta que, bueno, que pasaron 30 años y, bueno, así es la vida, funcionando, ¿no? Entonces, es cierto, bueno, yo creo que ahí está, pienso yo, es decir, cuando el señor presidente de la República habla de incrementar el gasto, para que la gente lo entienda, I+D quiere decir investigación y desarrollo, y llevarlo en el quinquenio al 1%, habla justamente, además por ser un colega de la universidad, de la importancia que tienen estas cosas hacia el futuro. Porque usted no puede depender exclusivamente de un ciclo económico que está basado en precios de materias primas. Eso lo saben muy bien los economistas. La incorporación de tecnología apropiada es lo que muchas veces salva cuando la cuestión es anticíclica, cuando vienen las dificultades. Entonces, si usted no invierte en ciencia, y de hecho los países desarrollados, grandes y pequeños, porque uno muchas veces pone como ejemplo Estados Unidos o Alemania o Francia, por ejemplo, o los países nórdicos, países pequeños como Israel también. Fíjese que en esos países el 2% de la población económicamente activa está dedicada a tareas de investigación y desarrollo. Si nosotros tomamos todo el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, somos el 2 por 1000. Entonces, eso le da todo lo que nosotros tenemos para educar en Facultad de Ciencias. Cuando se habla de los costos, como hay versiones de prensa, es cierto que formar un científico es caro aquí, es caro en Alemania, es caro en Japón, y eso es verdad. Ahora, el tema es que debe apostar a que devuelvan a la sociedad. Claro, el tema es, si usted me da la misión, que es la que nosotros tenemos, dejarle al Uruguay los mejores científicos que podamos para el siglo XXI, esa es nuestra misión. Primera, se da cuenta que, digo, si nosotros, yo creo que cumplimos, afortunadamente, nos visitan en facultad gente de todos los partidos políticos, representantes, legisladores, de la sociedad civil, del movimiento sindical. Creo que hacemos las cosas dentro de los cánones que nos podemos mover, son aceptables los índices. Ahora, si ese Estado, que en realidad la facultad existe gracias, son los dineros de la gente, ¿no? Son todos las personas que trabajan aquí que con sus impuestos permiten que haya una facultad de ciencias. Entonces, si el Estado que hace la inversión no los usa, va a haber otro Estado que no hizo la inversión que los va a usar. Entonces, eso significa que hay que tener políticas públicas apropiadas para, fíjese que el censo egresado indica que la inserción de los egresados de Facultad de Ciencia en el conjunto de las empresas públicas, que es uno de los motores principales de la economía nacional, porque eso es innegable, es menor al 10%. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque necesitamos políticas públicas que permitan la inserción en las empresas públicas de científicos que puedan permitir a esa empresa generar la innovación, digamos, de manera de poner la empresa cara al siglo XXI. ¿Y en países desarrollados, de punta en cuanto a las ciencias, qué porcentaje hay de los egresados? Para que se entienda bien, usted dice, todos gastamos en la formación de los científicos, pero esos científicos después van a trabajar o al exterior o a empresas privadas y muy pocos terminan devolviendo en la actividad pública el dinero que todos invertimos. ¿Estamos muy lejos? Yo creo que estamos trabajando, tenemos avances.
Creo que hay cosas que han sido positivas en los últimos años. Recordamos el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se crea la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o sea que por primera vez el país tiene una agencia dedicada a la promoción de la ciencia y la tecnología. Hay programas muy exitosos, como ha sido el programa de desarrollo de ciencias básicas, y hacemos un esfuerzo muy grande en nuestra universidad en llevar adelante esto que es que lo que intentamos justamente, bueno, con las actividades que hacemos es que la gente vea y se apropie de la ciencia, ¿no? De que la ciencia en el siglo XXI no se puede, incluso construir ciudadanía hoy es brindarle a los niños y los jóvenes los elementos científicos, ¿no? Ya vamos a volver a hablar de esas iniciativas, porque por cierto hay varias. En cuanto a lo presupuestal estrictamente, desde la universidad se dice que el mensaje que envía el gobierno de aumento está bastante distante de lo que la universidad pretendía. Es un 30% de lo que nosotros solicitamos o sea, en el quinquenio, dentro de 5 años. Si la universidad pidió 100, le están dando 30. Sí, los primeros 2 años, primero recordemos que este es un presupuesto que está diagramado básicamente en 2 años. Eso para una institución de educación superior es un tema complicado porque... ¿Los complica que el presupuesto sea 2 años? Claro, porque, a ver, en todo el mundo las instituciones educativas no son rápidas, ¿no? O sea, los cambios que hay que hacer en la educación, más nosotros que tenemos desafíos muy profundos, nosotros trabajamos muy fuertemente programas en el primer año, el pasaje de la secundaria a la universidad, ya que, bueno, tengo la fortuna a través de ustedes, que les agradezco enormemente esta posibilidad, me ven muchas familias. No es lo mismo hoy pasar de secundaria a la universidad como era cuando yo egresé de secundaria. El mundo es otro, hay que prepararse de otra manera. ¿Es más difícil ahora? Yo creo que en realidad no es porque sea más difícil en sí por las asignaturas, creo que ha habido cambios en la sociedad uruguaya y ha habido un cambio civilizatorio en el mundo. Entonces hoy usted no puede desconocer que hay que adaptarse a una generación que es totalmente distinta a la suya, que no es un juicio de valor. Es mentira que los jóvenes no tienen intereses o que no les importan las cosas, les importan y mucho. Tienen intereses distintos de los que teníamos nosotros cuando teníamos 18. Yo soy profesor del primer semestre, los veo entrar todos los años y la verdad que les tengo un enorme cariño y creo que me llevo muy bien con todos ellos. Pero usted tiene que pensar que yo no tengo Facebook y ellos se comunican por el Facebook, la comunicación en la gente es distinta. Yo Twitter, la facultad tiene Facebook, Twitter, yo no sé ni cómo se pone un Twitter. Entonces, cada vez nos tenemos que adaptar más. Tenemos una plataforma que se llama, que es una plataforma educativa en Internet, porque la revolución, digamos, de las tecnologías de la información hace que esta nueva generación sea muy distinta a la nuestra, la manera en que la gente se relaciona, la manera en que la gente estudia. Hay estudios que tenemos, incluso hemos hecho seminarios de 9 países de América Latina con distintos sistemas educativos, todo el mundo tiene el mismo problema. Pero fíjese usted que además si en un país en el cual solo el 40% de la corte, es decir, de los muchachos que tendrían que entrar el año que viene, es decir, entra el 40%, solo termina secundaria el 40% de la corte de edad que debería terminar. Si de ese 40% usted pierde en el primer semestre 35% de los muchachos, creo que tenemos un gran problema. Bueno, para eso necesitamos presupuesto que nos permita atender esos programas. Es tremendo el dato ¿no? A nivel terciario, si hay 100 personas que deberían egresar este año por cuestión generacional, a la universidad, entran 40. Y 35 de esos 40 dejan. Dependen que eso es en mi facultad, eso es, digamos, es sobre todo en las facultades del área científico-tecnológica, no sé en el área social. Entonces, porque hoy esa bisagra entre la enseñanza secundaria y la universidad es una bisagra muy distinta a la cual nosotros nos tenemos que adaptar. Fíjese usted que usted tiene una chica, un muchacho de 18 años que está con su computadora y que está con el celular, el Twitter, y usted es un profesor, no en mi caso, ¿no?, de saco y corbata dando clase con un pizarrón. ¿Quién está fuera de la historia? Nos tenemos que adaptar a esa nueva generación. Eso lo estamos trabajando y lo estamos haciendo. Obviamente no tenemos soluciones mágicas. El problema sería muy largo de detallar aquí, es un tema multifactorial, sobre todo también el acompañamiento de los jóvenes. Increíblemente hoy los jóvenes
están más comunicados, pero que usted esté más comunicado no quiere decir que esté más acompañado, ¿no? En cuanto a sus referentes, a las cosas que hay que hacer. Bueno, todas estas cosas son programas que nosotros hemos diseñado para los cuales tampoco podemos atacar si no tenemos presupuesto que nos permita atender esas necesidades. La entrevista es bien interesante, se me está yendo como arena entre los dedos, pasan los minutos. No, pero realmente es muy interesante escucharlo y nos pone de frente a una realidad que es compleja. Es compleja. Pero quiero avanzar. La promesa del 1% del PBI para la investigación y desarrollo, ¿está contemplada en el presupuesto? Mire, ¿O ustedes esperaban más para ustedes? No. Nosotros el presupuesto fue construido de acuerdo a las pautas que se nos habían otorgado. Sí, eso desde la universidad, pero desde en el mensaje universidad presupuestal, ¿ustedes se encuentran en el 1% ese para...? Realmente con los números que nosotros tenemos hoy no vemos cómo se puede llegar al final del quinquenio con un 6% para educación y 1% para I+D. Eso lo dicen los propios números. Quizás lleguemos al 4,5%, pero no al 6. Entonces, evidentemente, obviamente que hay toda una discusión parlamentaria ahora. Nosotros tuve la enorme fortuna de poder acompañar al señor rector esta semana ante los señores legisladores de la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto. Pero con los números que ustedes tienen, ¿no se llega al 6%? No se llega al 6%. ¿Y se llega al 4,5%? Pienso yo, pero eso es un número mío, mire que digo, es aproximado. Pero bueno, esperemos que decir, nosotros lo que deseamos es tener la oportunidad de explicar nuestros planes, que obviamente eso también incluye las partidas de sueldos, pero es decir, cuando se dice la universidad pide 80% de aumento, la universidad no pide 80% de aumento de sueldo en el quinquenio. Ahí hay obras, hay nuevos edificios y en realidad tenemos, por ejemplo, si bien obviamente no es el programa entero, pero por ejemplo lo que es la remodelación de los primeros pisos del Hospital de Clínicas de manera de tener unas clínicas que permitan otro movimiento del hospital. Fíjese que de cualquier manera nosotros, primero, el Hospital de Clínicas es el 20% del presupuesto universitario. O sea que el 20% de lo que recibe la universidad va para el Hospital de Clínicas, donde se atiende una masa de ciudadanos muy importante. Sí, se decía igual que de todas maneras... Lo mismo le podría decir de Facultad de Odontología, o sea, donde tenemos grandes núcleos de atención pública. Y bueno, en esas yo creo que a mí me parece muy importante sugerir que se conozcan cuáles son los planes, qué es lo que vamos a hacer los próximos 5 años. Esperemos que tener esas oportunidades con los legisladores y de alguna manera que conozcan nuestros planes que hemos elaborado, de manera de poder ver qué posibilidades tenemos de atacar muchos de estos temas. La última sobre esta y vinculada al 1% de I+D, de investigación más desarrollo. Con los números de ustedes, ¿a cuánto se llegaría de ese 1% anunciado en campaña electoral? Bueno, me es difícil porque eso está integrado en varios programas. Y no solamente en la universidad. Seguro, no, por supuesto. Nosotros incluso cuando hablamos del 6%, recuerde que la universidad en estos momentos, más o menos para que la gente se haga una idea, nosotros debemos ser, esto es un cálculo mío, ¿no? Aproximado, es el 0,8 del PBI aproximadamente, ¿no? Creo que ANEP debe ser el 3,2, para que tenga una idea de dónde se pensaba llegar. Creo que lo que debemos recordar de I+D, digamos lo que es investigación y desarrollo, que lo más caro y lo más importante de un sistema de I+D son los recursos humanos. Si nosotros perdemos los doctorados y los magíster que estamos formando, bueno, es una inversión que hizo el Estado que otro Estado va a usar. Y digamos, y en ese sentido creo que eso es importante, es un concepto importante, es decir, no porque nosotros no digamos que la competitividad del país no es importante, sino que la competitividad es una parte en la cual investigación y desarrollo, es decir, ciencia y más tecnología es lo que genera la innovación apropiada. Bien. Quiero consultarle sobre el final. Se está trabajando y se nota el esfuerzo en algo que usted mencionaba en alguna de las respuestas, esto de acercar la ciencia a la sociedad. Está el tema del laboratorio móvil que inauguraron ayer, que va a recorrer todo el país.
hacen ferias de empleo, están tratando de inculcar aún más las matemáticas y despertarlas, sobre todo en las generaciones más tempranas, ¿no? En los niños. Hay parte de una lucha cultural también contra lo de mi hijo el doctor. En Uruguay seguimos teniendo una cabeza todavía vinculada quizás a que lo bueno es, o lo normal, si se quiere, en el ámbito universitario, seguir carreras como abogacía, bueno, en fin, de las que todos sabemos son consideradas más frecuentes. Sí, yo creo que tenemos todavía aquello de mi hijo el doctor, quizás no tanto como antes. Yo creo que hoy los jóvenes no son tan así. Quizás los padres y los abuelos nos preocupamos más de eso que los propios muchachos. Hoy lo que para los padres y abuelos lo que hay que decir es que la generación, hoy el mundo cambió, no es como nosotros que íbamos por un tubo, y había una educación tubular, y eso era usted, empezaba periodismo y seguía de periodista toda su vida. Hoy esta es una generación que va a tener que elegir varias veces en su vida, no una sola vez, y para eso debemos prepararlos. Entonces, y la primera elección tiene que ser por la vocación, por el gusto. Cuando recibo a los muchachos que están pensando qué carrera seguir, ya sea que se apunten en Facultad de Ciencia o en otra carrera de cualquier facultad, hablamos de eso. Cuando uno es joven, yo creo que la primer carrera es muy importante la vocación que usted tenga. Hoy el mundo es distinto, usted no va a elegir una sola vez y cada vez que termine una etapa va a tener que replantearse su vida. Eso no es un juicio de valor, eso es el siglo XXI, ¿no? Juan Cristina, le agradecemos especialmente. No, por favor, yo le agradezco presencia. muchísimo esta oportunidad que usted nos brinda. A cuenta de más, vamos a volver a conversar seguramente, porque quedan muchos asuntos. Ayer estuvo, por ejemplo, con los intendentes, hablaron de cambio climático. No hemos hablado una palabra del cambio climático. Sí, es algo que tuve la fortuna de estar con los señores intendentes hablando de ese tema y cómo eso afecta a los municipios. Realmente me sorprende muy gratamente que los señores intendentes tomaran ese tema, porque es un tema que van a colaborar con vino eso, para quedarse, por supuesto. Le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.